Ayer el presidente de la República, Luis Abinader Corona, conversó brevemente con la prensa. Si bien es muy dado a acercarse a la prensa, a conversar, lo hace sobre todo en lugares donde hay actividades que él preside y bueno, pasa y a veces se acerca. En esta ocasión estaba en Palacio y él propiamente salió a los pasillos de Palacio a buscar a la prensa acreditada en Palacio para transmitirle un mensaje sobre todo a las Naciones Unidas. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había dicho que República Dominicana debía detener inmediatamente las deportaciones de los haitianos ilegales para no seguir acrecentando la crisis que vive el vecino país. Veamos estas declaraciones de Luis Abinader, el presidente de la República Dominicana, en torno a este tema. Mira, la política migratoria de cada país es potestad de cada gobierno. Por lo tanto, esas declaraciones son inaceptables e irresponsables. República Dominicana es el país que ha cargado con mucho más, se ha sido afectado económicamente mucho más, se ha sido más solidario que todos los otros países del mundo. Por lo tanto, a República Dominicana no se le puede pedir más. Y la República Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones, sino que la va a incrementar las deportaciones. Por lo tanto, esas declaraciones de ese señor Volker Turk en nombre de las Naciones Unidas son inaceptables y son irresponsables. Vamos a continuar las deportaciones y la próxima semana las vamos a incrementar. Esa es la respuesta del gobierno. Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente Luis Abinader, que calificó de inaceptables e irresponsables las declaraciones del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, al asegurar que la política migratoria de cada país es potestad de cada gobierno. Volker Turk había pedido a la República Dominicana que detuviera las deportaciones forzosas de haitianos a su país de origen. Además, Turk pidió a las autoridades dominicanas que acentuaran sus esfuerzos para prevenir la xenofobia, la discriminación y todas las formas de intolerancia racial o étnica hacia los inmigrantes haitianos. Bueno, esto ha generado un buen debate. No creo que desde el punto de vista internacional haya respuestas a esto, ni Volker se ponga a responderle al presidente Abinader, pero en realidad se produce por primera vez un enfrentamiento frontal del gobierno dominicano a las Naciones Unidas, que hasta ahora ha sido bastante colaborador con las Naciones Unidas, ha facilitado el entendimiento para buscarle un bajadero y una solución a la crisis haitiana. No sé qué piensa nuestro querido José Enrique Pintor Pinky, que se suma a este magazine. Muy buenas tardes. Me preocupa la insistencia de las Naciones Unidas, una insistencia que no es precisamente después de un mes, ni de 2 meses, ni de 3 meses, es apenas después de hace, yo no sé si llega a los 15 días. Y es una insistencia que es curioso porque no sé hasta qué punto las Naciones Unidas tienen derecho a inmiscuirse o a pedir semejante cosa a un país, además como la República Dominicana, cuando hay otros muchos países en el mundo que también hacen deportaciones de los ilegales que entran a sus países, y las Naciones Unidas pues no se inmiscuye. ¿Por qué con República Dominicana en apenas menos de 15 días las Naciones Unidas vuelven e insisten en el tema, sabiendo que la República Dominicana no se puede hacer cargo, que no somos los Estados Unidos, no somos China, no somos países grandes y poderosos con grandes recursos, y sin embargo
insisten en que se deben de dejar de hacer las deportaciones forzosas. A mí me parecería mucho más adecuado, mucho más proactivo, mucho más práctico que este señor con nombre de plataforma de TikTok, sí, me permito irrespetarlo un poquito, porque él irrespeta también. Entonces, ¿por qué este señor no propone, ya que en la ONU hay una serie de países con muchísimas más posibilidades que nosotros, ¿por qué no dice, bueno, pues nosotros, tal país va a acoger a 500.000 haitianos, este otro país va a acoger a 300.000, porque es un poquito más chiquito, este otro a 600.000, y así de a 100, de a 200, de a 400 y de a 500.000, entre todos los miembros de las Naciones Unidas, de repente pueden llegar a 1,5 millones, 2 millones, y es un alivio para nuestro vecino país y también para nosotros, y sería una forma como muy práctica. Yo estoy seguro de que, de ser así, nosotros hasta podemos prestar un aeropuerto para que aterrice un avión y los pueda llevar y tal. Y no quiero parecer con esto ni inhumano ni con nada, sino que es muy fácil desde una oficina de las Naciones Unidas salir y decir, bueno, pues como la mayoría de esos haitianos están cogiendo para el vecino país, está muy fuerte que los devuelvan forzosamente. Dígaselo usted al país donde tiene la oficina, que no devuelva mexicanos, que no devuelva ecuatorianos, que no devuelva dominicanos. Acójanlos, abran las puertas, no hagan deportaciones, no manden aviones para acá, ni con ilegales, ni siquiera con delincuentes que hayan cometido delitos en su país. Quédenselos todos. O sea, prediquen con el ejemplo, porque ustedes no predican con el ejemplo. Entonces, también pienso, por otro lado, que a lo mejor, hombre, y lo hablábamos ayer, insistir tanto en que vamos a seguir, a lo mejor tampoco es lo más adecuado. Simplemente hay que seguir haciéndolo y no dar tantas explicaciones. La explicación que le habría que dar a este señor es: acójalos usted, que tiene muchas más posibilidades. Muchos miembros de las Naciones Unidas tienen más posibilidades de acoger no solamente a los haitianos, sino a miembros nacionales de otros países mucho más pobres que los suyos. Denle oportunidades y déjense de estar hablando tontería para que un país pobre como nosotros, en desarrollo, un poquito más rico que el de al lado, pero eso no quiere decir que nosotros nos podamos hacer cargo de toda la gente que vive en el vecino país. Eso es mi opinión como muy particular. Bien, yo estoy de acuerdo con lo que planteas. Creo que, bueno, primero hay que partir de algo. Cuando uno forma parte de las Naciones Unidas como país, es signatario de una serie de cosas que está obligado de alguna manera a cumplir. Aun cuando firmamos algo que tenga que decir que nosotros tenemos que quedarnos con los ilegales. No, porque además el hecho de pertenecer a las Naciones Unidas no es un organismo supranacional, pero no puede, aun cuando uno forme parte de ese conjunto de las naciones, no puede lo que decida imponerse por encima de las leyes de un país. ¿Me hago entender? O sea, es que lo dicen como que nosotros estamos cometiendo una ilegalidad internacional. No, al contrario, yo creo que estamos cumpliendo las leyes. A mí me pareció un poquito fuera de lugar que el alto comisionado dijera que son deportaciones forzosas. Mire, cualquier deportación implica un proceso que no deja de ser doloroso, pero en este caso estamos hablando de deportaciones de ciudadanos haitianos, en su mayoría ilegales, o sea, no tienen ningún tipo de legalidad. Si usted me dijera, estamos yendo a casas de haitianos que se naturalizaron o se hicieron dominicanos, o sea, son dominicanos y los estamos sacando de ese contexto ya con hijos y los estamos mandando para allá, ahí yo sí creo que estamos hablando de deportaciones forzosas e ilegales. No, estamos devolviendo a sus países o a su país de origen a personas que no tienen un estatus migratorio legal en República Dominicana. Y hasta ahora, lo que he sabido,
y lo que hemos visto todo, nadie puede decir que se ha cogido un camión, como se llamaba en su momento la camiona, y se ha parado en una esquina a subir gente, a subir gente, a subir gente, como si fueran sacos de papa. No se ha visto eso. Se ha visto ciudadanos haitianos entrar por una frontera que es muy porosa, que es muy irregular, que es muy abierta, a territorio dominicano de manera ilegal, para quedarse acá, para hacer su vida acá, dada la precariedad que tienen allá. Y allí miembros del ejército los han detenido, los han puesto a disposición de migración. Oiga lo que le estoy diciendo, de migración, que es el organismo estatal encargado de ello, de tramitarlo y devolverlo a su país. No es a punta de bayoneta, no es con una pistola en la cabeza que le están diciendo dale para allá, no le están dando un culatazo a nadie, ni se está maltratando. Si hubiese sido así, las imágenes ya hubiesen corrido por el mundo, las imágenes fueran primera plana del mundo. Aquí no ha pasado lo que pasó con los haitianos en el Río Bravo, cuando oficiales de migración a caballo los trataban de expulsar y de amedrentar y de cercar y de intimidar y de golpear, cual siglo XVII y XVIII, a esclavos negros. Eso no se vio aquí ni se ve en la frontera. ¿Y el comisionado salió a hablar el comisionado en aquella época, pues, a quejarse por eso? No lo vi. Lo que pasa es que son ciegos para lo que le da la gana. Claro, el alto comisionado debería saber y ver que este país todos los días, de una manera u otra, abre mercados binacionales en la frontera. Hay 4 mercados oficiales. 4 mercados oficiales. ¿Y ustedes saben cuántos mercados en la frontera hay de manera informal? Cuando digo informal es porque no tienen una estructura, etcétera, pero dan el mismo servicio a la población haitiana para poder venderle comida y puedan subsistir. 18 mercados informales a lo largo de 300 y tantos kilómetros que tiene nuestra frontera con Haití de norte a sur. Eso debería verlo el alto comisionado, y el alto comisionado debería también ver ¿qué hacen el resto de las instituciones, de los mecanismos que tiene Naciones Unidas, que están encargados y responsabilizados, entre otras cosas, de proteger los derechos humanos de los hombres y de las mujeres? ¿Qué ha hecho la UNESCO? ¿Qué ha hecho la UNICEF? ¿Qué ha hecho el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo? ¿Qué ha hecho la FAO, que es el organismo para la alimentación de las Naciones Unidas? ¿Qué ha hecho con Haití? Yo no digo que no han hecho nada. Han hecho lo posible. Te van a decir que llamaron la atención y sensibilizaron y tal, pero sin resultado práctico ninguno. O sea, claro, se podría decir sin error a estar cometiendo, sin pensar que podemos estar cometiendo un error con esta afirmación, que todo lo que han hecho no ha servido para nada.